Gloria a Dios. Vamos a dar el pase a nuestro hermano Oscar para que nos traiga el estudio de esta noche. Adelante, hermano Oscar. Bendiciones, hermanos. Que Dios les continúe bendiciendo. Amén. Gracias, Pastor Manuel, por una vez Amén. más estar sirviéndole a Dios en este estudio bíblico. Quisiera, por favor, que antes de iniciar el tema, por favor, oremos por el hermano Gonzalo. Es deber, como hermanos en Cristo, orar por las necesidades de los demás hermanos. Sabemos que el hermano Gonzalo está bien, pero igual siempre hay que estar orando por los hermanos. Creo que la primera necesidad, el primer motivo de la oración tiene que ser hacia los demás, hacia los hermanos. Entonces, voy a darme un tiempo, pastor, para orar por el hermano Gonzalo. Amén. Porque es necesario, está en una situación quirúrgica y creo que es necesario que los hermanos en Cristo oremos por, bueno, tengamos el pensamiento de que va a salir algo mal, no, sino que simplemente está operado y necesita de nuestras oraciones. Amén. Señor, Amén. poderoso, gracias, Señor, por tu misericordia, porque tú nos has puesto una vez más a través de las redes, a través del Zoom, reunidos como hermanos en el amor de Jesús. Clamamos, Señor, por este motivo especial que es por la salud del hermano Gonzalo. Es tu siervo, es tu hijo, tú lo conoces, Señor, y a su familia. Te pedimos en el glorioso nombre de Jesús que tú, Señor, le des la sanidad rápida, eficiente, Señor, para que él pueda continuar sirviéndote. No sabemos cuándo fue operado, no sabemos de qué fue operado, pero lo que sí sabemos es que está en tus manos. Y lo más importante aún, Señor, que en ti hay victoria, en ti hay sanidad, en ti hay pronta recuperación, Señor, y que él pronto, en el nombre de Jesús, podrá volver a unirse a nosotros, a participar en el culto, ya sea del domingo, de la semana, Señor. Y en estos momentos ponemos en tus manos su vida, y en estos momentos ponemos la vida de su esposa, la hermana Marta, y de su familia en tus manos. Y que él pueda tener una sana recuperación, y que en tu santo nombre, Señor, él pueda, Padre amado, glorificarte y adorarte, Señor, como siempre lo ha venido haciendo. En el amoroso nombre de Jesús, damos gracias. Amén. Bueno, mis hermanos, vamos a dar por iniciado el estudio. Por favor, voy a silenciar los audios. Ya acabo de silenciar uno, por favor, para poder entender el estudio. Son las 7:28, ya pronto van a ser 10 minutos para que se acabe el tiempo. Voy a hacer algo muy breve para poder aprovechar estos 10 minutos que nos quedan. Voy a leerles el estudio bíblico, perdón, les voy a leer el capítulo 4 de Levítico. Por favor, todos, por favor, tomen sus Biblias. Y vamos al capítulo 4 de Levítico, por favor. Ya, muy bien. Entonces, los que lo hayan conseguido, gloria a Dios, pueden irlo ubicando a medida de que yo voy hablando en el Levítico 4. Para poder entender el Levítico 4, nosotros tenemos que tener bien claro que de qué trataba el capítulo 1, el capítulo 2 y el capítulo 3. ¿Por qué? Porque se habla de cómo ha sido el proceso de sacrificios y de las ofrendas y de las oblaciones. Amén. Entonces, tenemos aquí que el 4 prácticamente es una secuela o una continuación de lo que se ha venido tratando de los rituales o sacrificios dentro del tabernáculo. Amén. Voy a dar un pequeño repaso y dice, ofrendas por el pecado. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguna persona pecare por hierro en alguno de los mandamientos de Jehová sobre cosas que no se han de hacer, de hiciera alguna de ellas. Si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin efecto para expiación.
Aquí me voy a detener, ¿por qué? Porque dice, persona que pecare por hierro. Creo que cuando hablamos por hierro, tengo entendido que es cuando alguien peca sin saberlo, o es un pecado inadvertido. Y cuando hablamos de un pecado inadvertido, significa de que podemos estar haciendo un mal sin nosotros darnos cuenta, ¿verdad? Por ejemplo, a ver, el Señor dice en su palabra en el Nuevo Testamento de que si alguno tuviera el poder de hacer algo y no lo hace, le es contado por pecado. Pastor, ¿me puede ayudar a conseguir ese verso, por favor? Está en uno de los evangelios, pero no recuerdo cuál es, que dice que si alguno tiene el poder de hacer el bien y no lo hace, dice que le es contado por pecado. O sea que si tienes, por ejemplo, si tienes dinero en tu bolsillo y una persona fuera en la calle está pidiendo, independientemente sea para lo que sea, y tú no le das, eso le es contado por pecado. Sabemos que en la actualidad hay mucha viveza, lamentablemente, mucha viveza, mucho engaño, mucha mentira, de que esa persona ese dinero lo puede usar para cosas, y bueno, unas cosas inescrupulosas. Sin embargo, ahí está Dios para juzgar. Amén. Para juzgar, para saber si es para bien o para mal, pero aunque tú le puedes regalar, aunque sea un pan o una comida para que esa persona se coma. Entonces yo creo que lo mejor siempre es dar sin ningún tipo de condición. Amén. Vamos a estar continuando leyendo el capítulo y dice en el versículo 5, y el sacerdote ungido tomará de la sangre del becerro y traerá al tabernáculo de reunión y mojará el sacerdote su dedo en la sangre y rociará de aquella sangre 7 veces delante de Jehová hacia el velo del santuario. Aquí hay algo muy interesante que es que dice 7 veces. ¿Por qué 7 veces? Creo que tenemos una analogía con lo que dice Amalek en Génesis, no recuerdo, creo que es el capítulo 19, 18, que dice que 7 veces será vengado Amalek, o creo que dice así Génesis, no recuerdo, pero está en uno de los primeros capítulos del libro de Génesis, que dice que Amalek será vengado 7 veces, y a raíz de eso Jesús dice que no solamente 7 veces, sino 77 veces 7 perdonarás a tu hermano. Y aquí 7 veces es rociada la sangre, o sea, 7 veces es perdonada la culpa de ese transgresor. O sea, a una vez más habla del 7 como un número clave para poder recibir el perdón de Dios. Y el 7 es considerado como un número, bueno, en lo simbólico. No es que yo el 7 lo voy a tener como un amuleto de suerte, no. El 7 es un número o simboliza que las 7 veces que debes perdonar, las 7 veces que debes entregar tu vida a Dios y las 7 veces que debes arrepentirte o las 7 veces que debes buscar y perdonar el perdón de cualquiera, perdón. Entonces tenemos eso, hermanos. Entonces eso es algo que nos llama mucho la atención. Y voy a pausar un momento la lectura bíblica y quiero presentarles lo que habla el estudio bíblico del diario vivir, y les voy a dar una pequeña visualización. Muy bien, hermanos. ¿Todos ven lo que estoy proyectando? Amén. Muy bien. Amén, amén. Gracias. No, hermano, no sale nada todavía, está cargándose. Ya, sí, lo que pasa es que creo que tienes un problema de señal, hermano. Pero bueno, lo voy a estar leyendo. Dice el estudio, dice así: ¿alguna vez ha hecho usted algo malo sin darse cuenta hasta después? Aunque no haya pecado intencionalmente, su pecado sigue siendo pecado.
Uno de los propósitos de la ley de Dios era hacer conscientes a los israelitas de sus pecados, incluso de los que no eran intencionales, para que recibieran perdón y por haberlos cometido y para que no los volvieran a repetir. Levítico 4 y 5 mencionan algunos de estos pecados no intencionales a la manera en que los israelitas podían ser perdonados por haberlos cometido. Muy bien, vamos a continuar. Muy bien. Recuerde que fueron dadas las leyes de Dios, recuerde que fueron dadas para enseñar y guiar al pueblo. Permita que le ayuden a ser más consciente del pecado en su vida. Muy bien, tenemos en el versículo 3, la ofrenda por el pecado era para quienes. Número 1, pecaren sin darse cuenta de ello. 2, pecaran por negligencia o debilidad y no por rebeldía contra Dios. Individuos o grupos o podían ser culpables de pecado no intencional. Se sacrificaban diferentes animales según las diferentes clases de pecado. Y bueno, y por último cierra diciendo, la muerte de Jesucristo fue la única ofrenda fue la última ofrenda por el pecado. O sea, ya no es necesario hacer más sacrificios y rituales como lo hacían en el tabernáculo. Vamos a buscar Hebreos 9, 25 al 28. Por favor, el primero que lo encuentre lo lee, por favor. Hebreos 9, versículo 25. Amén, hermano. Adelante, La hermano. palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Amén. Ahí nos damos cuenta, hermanos, de que Jesucristo prácticamente su muerte fue perfecta. Su muerte fue completamente única para poder lavar nuestros pecados y librarnos de la muerte eterna. Amén. Gloria a Dios. En eso estamos todos de acuerdo. Bueno, mis hermanos, quiero proyectarles el video. Para entender este capítulo necesitamos hacer un repaso breve de la primera sección de todo lo que hemos estudiado, los capítulos 1, 2 y 3, los holocaustos, las oblaciones y las ofrendas de paz. En estas descripciones vemos qué era lo que se ofrecía en el altar y cómo se ofrecía, ya fuera un becerro, una cabra, un cordero o un pichón de paloma o una tórtola. Si las oblaciones que eran de grano tenían que ser de flor de harina, podía ser el grano molido o también la harina cocida en cazuela o en sartén. Un detalle importante y necesario comprender es el hecho de que no se podía ofrecer nada leudado ni que tuviese miel, porque estos son símbolos del pecado y ya lo hemos explicado en capítulos anteriores. Pero sí debían tener el elemento de la sal, que era indispensable. En el caso de los sacrificios de paz, el elemento predominante era la grasa que se quemaba en el altar. Y Dios le dio una orden al pueblo de que no se debía comer grasa ni sangre de ningún animal. Dios se había reservado esa grasa para él como una muestra de respeto, de reconocimiento, de soberanía de Dios, así como el árbol de la ciencia del bien y del mal era una prohibición para Adán y Eva, para el pueblo de Israel y también para nosotros, porque todo también se aplica a nosotros. El Señor prohibió comer grasa y sangre. Y todos estos sacrificios nos van a ayudar a entender lo que viene a continuación a partir del capítulo 4, porque estos detalles de cómo se sacrificaban los animales y en qué parte se sacrificaban y quién los sacrificaba, me empiezan a tomar un poco de forma. Así que vamos a abrir juntos nuestras Biblias
Y vamos a leer el capítulo 4 de Levítico. El relato comienza diciendo: el Señor dijo a Moisés: di a los israelitas, cuando alguien peque por inadvertencia. ¿Qué significa pecar por inadvertencia? Mejor dicho, ¿qué significa la palabra inadvertencia? Inadvertido, es decir, que no sabía que era pecado, era ignorante del pecado. ¿Cómo podía ser una persona ignorante de un pecado si Dios había revelado los 10 mandamientos? Si Moisés había traído las tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. ¿Será que había algún tipo de diferencia entre los pecados? ¿Qué se refiere con pecado de inadvertencia? Para poder entender esto, tenemos que darnos cuenta cómo era el pensamiento hebreo y cómo se describía el pecado en el pueblo de Israel. En el capítulo 16 del mismo Éxodo, se lee lo siguiente, y quiero leerlo para ustedes adelantándome un poco, pero esto lo vamos a explicar cuando lleguemos al capítulo 16. Hablando del día de la expiación, dice: Aarón pondrá sus manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas, y utiliza, y yo quiero que ustedes busquen allí en sus Biblias y vean las palabras que aparecen allí. Yo tengo la versión Reina Valera siglo XXI, y dice el versículo 21 de Levítico 16, y confesará sobre el macho cabrío todas las iniquidades. ¿Qué es una iniquidad? Es un pecado de acción. Pero es un pecado de acción muchas veces por ignorancia. Por ignorancia. Hay pecados de acción y hay pecados de omisión. Cuando la Biblia dice, todo aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado, es un pecado de omisión. Cuando tú y yo cometemos una falta, una ofensa, tanto a Dios como al prójimo, es un pecado de acción. Pero cuando esa acción se hace por ignorancia, yo no sabía que era pecado, yo no sabía que era ofensivo, yo no sabía que era inadecuado, entonces se le llama iniquidad o transgresión, que es lo que en el capítulo 4 aparece como pecado de inadvertencia. Ay, yo no sabía que eso estaba malo hacerlo. La segunda palabra que aparece en el versículo 21 de Levítico 16 es rebelión, rebeldía. Cuando una persona hace algo consciente u omite algo consciente, sabiendo que está malo, sabiendo que era incorrecto, entonces lo hizo porque le plació, porque le gustó, porque no quiere prestar atención a las normativas, porque la ley le parece obsoleta, insignificante, y yo la hago porque me place. A eso se le llama rebeldía. Y la tercera expresión es la palabra pecado. La palabra pecado en sí, entonces, está hablando de la condición pecaminosa. En hebreo, esa palabra pecado, que es la condición que el profeta Jeremías dice: en pecado me concibió mi madre, por cuanto todos pecamos, dice el apóstol Pablo, estamos destituidos de la gloria de Dios. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Eso es el pecado que tenemos por condición. Todos hemos nacido en pecado. Los hebreos a esa palabra pecado le decían hatá. Hatá es pecado en sí, la condición del ser humano. Hatá. Ahora, la rebeldía es peshá. Y el pecado de inadvertencia o el pecado de ignorancia o la iniquidad o la transgresión, eso que se comete sin saber que era malo, se le llama awón. Y esa es precisamente la palabra que se utiliza en el capítulo 4 de Hebreos. Cuando alguien peque por inadvertencia, por ignorancia, se le decía hatá awón, pecado de ignorancia, pecado de inadvertencia. ¿Cómo podía pecar alguien por ignorancia si tenían la ley de Dios? Quizás desconocían la aplicación de esta misma ley que Dios había escrito. Ahora, a nosotros nos puede pasar igual en este tiempo que estamos viviendo. Hay cosas que nosotros ignoramos. Por eso es importante que comprendamos lo que significa cada uno de los mandamientos y cómo se deben aplicar a la vida diaria. Para eso te invito a que puedas ver el video que trata acerca de Éxodo 20 explicado, donde allí te muestra
mandamientos. Entonces, volviendo a nuestro relato bíblico, cuando alguien cometa un pecado por inadvertencia contra alguno de los mandamientos que el Señor ha mandado y cometa algo prohibido, entonces hará lo siguiente. Dios ha provisto una solución para los pecados de ignorancia o de inadvertencia. Y entonces empieza una clasificación de quienes cometían ese pecado. Y se habla primero de los sacerdotes. Si el que ha pecado y ha traído la culpa sobre el pueblo, una persona que peca trae consecuencias al pueblo, si el que ha cometido pecado y ha traído culpa sobre el pueblo es el sumo sacerdote, que no era infalible porque podía cometer errores, entonces este sumo sacerdote ungido ofrecerá al Señor como expiación por su pecado un becerro sin defecto. Traerá el becerro a la entrada de la tienda de reunión ante el Señor, pondrá su mano sobre la cabeza del becerro y lo degollará ante el Señor. El sacerdote ungido tomará de la sangre del becerro y lo llevará al santuario. Aquí por primera vez se hace mención de la ministración de la sangre dentro del santuario, dentro del lugar santo. Dice que el sumo sacerdote entonces degüella al becerro, lleva un becerro, no lleva un chivo, no lleva una cabra, no lleva un macho cabrío, no lleva un cordero, no, lleva un becerro, como mencionamos en el capítulo 1 de este mismo libro. Entonces, algunos de los sacerdotes comunes tomaba la sangre y mojaba su dedo en la sangre y rociaba 7 veces hacia el velo del santuario. Ese velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo debía tomar y asperjar 7 veces en el velo. El sacerdote untará la sangre en los cuernos del altar del incienso aromático dentro del lugar santo ante el Señor en el santuario y verterá el resto de la sangre del becerro al pie del altar del holocausto. Entonces degüellan al animal, llevan la sangre al lugar santo, echan 7 veces las gotas de la sangre en el velo, untan los cuernos del altar del incienso, salen con esa sangre y la rocían completa allí al pie del altar del holocausto. Versículo 8, para la expiación quitará al becerro toda la grasa que cubre las entrañas y la que está encima de las entrañas, los 2 riñones con la grasa adherida a ellos y a los lomos, el hígado separado de los riñones. Todo esto lo apartará como hace con el becerro para el sacrificio de paz del capítulo 3. Y el sacerdote lo quemará todo sobre el altar del holocausto, todas las entrañas, todos los riñones, toda la parte interna, toda la grasa lo va a quemar en el altar. Y la piel del becerro, toda la carne, su cabeza, sus patas, sus entrañas y el estiércol, en fin, todo el becerro lo sacará fuera del campamento a un lugar limpio reservado para las cenizas y lo quemará sobre la leña. Donde se echan las cenizas, allí será quemado. Entonces, solo en el caso de un error de un sumo sacerdote, se quemaba las partes internas del animal y el resto se echaba hacia afuera. La cabeza, toda la carne se expulsaba en un lugar limpio. Allí se iba entonces a quemar estas partes del animal, pero nótese que había que entrar la sangre al santuario. Ya a partir del versículo 13 habla acerca del pecado de la congregación. Dice el versículo: si toda la congregación de Israel hubiera pecado por inadvertencia, porque estamos hablando de los pecados de ignorancia, y el pecado hubiera quedado oculto al pueblo y hubiera hecho algo contra algún mandamiento del Señor en cosas prohibidas, entonces será culpable. La congregación, ¿qué quiere decir la congregación? Porque aquí está hablando que la congregación comete un pecado y el pueblo desconoce el pecado. Esto quiere decir que son los representantes del pueblo, de las diferentes tribus. Podemos decir que una junta de tribus se reunía para tomar X tipo de decisiones en cuestiones colectivas o sociales. Y si este grupo de personas al cual llamaban la congregación cometía un error, una falla y quebrantaba un mandamiento del Señor, pues prácticamente todo el pueblo se estaba haciendo culpable, igual que el sumo sacerdote, que era el representante espiritual del pueblo de Israel. Si el sacerdote cometía una falta, ya sea por inadvertencia o por rebeldía, el pueblo era el que terminaba pagando las consecuencias. Igualmente la congregación, los que se encargaban de las direcciones sociales o comunales de las tribus de Israel, podían cometer errores y tenían que reconocer su falta
porque cuando iban al santuario, al colocar la mano sobre el animal que era su sustituto, ellos debían confesar sus faltas, reconocer sus errores. Y dice el versículo 14 que al darse cuenta del pecado, la congregación ofrecerá también un becerro por expiación, lo traerá ante el santuario, y los ancianos, que son los representantes del pueblo, los ancianos de la congregación pondrán ante el Señor sus manos, las manos de todos los ancianos, sobre la cabeza del becerro, lo degollarán ante el Señor. Claramente ellos deben confesar su falta. El sacerdote ungido llevará la sangre del becerro al santuario, igual como se hizo con el sumo sacerdote, porque aquí está siendo afectado el pueblo entero por el error de algunas personas. Mojará su dedo en la sangre y rociará 7 veces ante el Señor hacia el velo del santuario. Con esa sangre untará los cuernos del altar que está ante el Señor, que es el altar de incienso en el santuario, y derramará el resto de la sangre al pie del altar del holocausto. El mismo procedimiento, el mismo animal se utilizaba tanto para el sumo sacerdote como para los representantes del pueblo, la congregación. Esto quiere decir que cuando los dirigentes se equivocan, el pecado se distribuye por todo el pueblo. Y aquí hay una lección para nosotros. Cuando los líderes sociales, comunales, directivos, gobernantes cometen errores violando los mandamientos de Dios por inadvertencia, si no reconocen su falta, todo el pueblo se ve afectado. Todos nos vemos afectados por las decisiones de quienes tienen la dirección y las riendas de las comunidades, las naciones y las organizaciones en definitiva. Por eso el pueblo de Israel debía distinguirse como un pueblo santo. Dice el versículo 19, y volviendo al sacrificio que estaban ellos haciendo allí, se le quitaba toda la grasa, la quemaban sobre el altar, y hará con ese becerro como se hace con el becerro de la expiación. Así el sacerdote haría expiación por ellos, y quedarán perdonados, y sacará el becerro fuera del campamento, y lo quemará como quemó el becerro anterior. Es expiación por el pecado. Expiar significa eliminar el pecado, limpiar el pecado, borrar el pecado, cubrir el pecado, tapar la falta, reconocer, arrepentirse y cambiar el rumbo de la vida. La idea era que si cometían un pecado de inadvertencia, de ignorancia, la idea era que no lo volviesen a cometer más, porque ya no sería hatá awon, sino que ahora sería hatá Pesha, un pecado de rebeldía. Ya no eran inconscientes. Y aquí se manifiesta la gracia del Señor. Dios nos da oportunidades. ¿Cuántas veces nosotros no hemos pecado por inadvertencia y el Señor nos ha dado una y otra oportunidad constantemente? No seamos rebeldes. Dice el versículo 22. Cuando un jefe, y ya aquí está haciendo una tercera mención sobre los pecados de inadvertencia, cuando un jefe, un cabeza de familia, una persona importante, una sola persona, comete un pecado por yerro contra algún mandamiento del Señor en cosas prohibidas y queda culpable, al conocer el pecado que cometió, presentará su ofrenda, que será un macho cabrío sin defecto. Ya no es un becerro, porque no es el sumo sacerdote, porque ya no es la congregación completa. Ahora es una persona que tiene un cargo importante. Si esa persona se equivoca, si yerra, si comete un pecado de ignorancia y conoció que estaba fallando, entonces debe ofrecer un macho cabrío sin defecto, pondrá su mano sobre la cabeza del macho cabrío, lo degollará ante el Señor en el lugar donde se degüella el holocausto, es expiación. El sacerdote mojará su dedo en la sangre de la víctima para expiarlo, untará los cuernos del altar del holocausto y derramará el resto de la sangre al pie del mismo altar. No se hace mención de que entre la sangre al santuario, solamente se queda allí en el altar del holocausto en el caso de una sola persona. Y quemará sobre el altar toda la grasa como se quema la grasa del sacrificio de paz. Así el sacerdote expiará el pecado del jefe y quedará perdonado. Perdonado, ya no lo debería volver a hacer más porque ya aprendió su lección. Y de hecho, la matanza de los animales era tan grotesca, tan repugnante, que la idea era de que ellos odiaran pecar porque tenían que hacer ese sacrificio que era algo poco agradable. Versículo 27. Ahora, si alguna persona del pueblo, ya no es un jefe de familia, una persona común del pueblo,
peca por inadvertencia contra algún mandamiento del Señor en las cosas prohibidas, será culpable. Al conocer su pecado, traerá por su ofrenda una cabra. Aquí ahora se hace mención de un animal hembra. Una cabra sin defecto por el pecado que ha cometido. Ya esto lo habíamos visto en los sacrificios de paz, que se podían ofrecer animales hembra en el santuario. Pondrá su mano sobre la cabeza de la víctima y la degollará en el lugar de los holocaustos. Luego el sacerdote mojará su dedo en la sangre, untará los cuernos del altar de los holocaustos y derramará el resto de la sangre al pie del altar. Quitará toda la grasa, como se quita a la víctima del sacrificio de paz, y el sacerdote la quemará sobre el altar como grato aroma al Señor. Así el sacerdote hará expiación por él y quedará perdonado. Y si trae un cordero de ofrenda, será una hembra, una cordera sin defecto será. Pondrá su mano sobre la cabeza de la víctima, la degollará por expiación, donde se degüella la víctima para el holocausto. Después el sacerdote mojará su dedo en la sangre de la víctima de la expiación, untará los cuernos del altar del holocausto, derramará el resto al pie del altar, y el sacerdote quitará toda la grasa, como se quita la grasa del sacrificio de paz, y la quemará en el altar sobre la ofrenda abrasada para el Señor, y el sacerdote expiará el pecado cometido y quedará perdonado. Entonces aquí vemos 4 tipos de personas o grupos que ofrecen sacrificios por el pecado de inadvertencia. Hatá Awón, un sumo sacerdote, la congregación en sí, en este caso representados por los ancianos del pueblo, que van y sacrifican un becerro por su pecado de inadvertencia. Vemos a un jefe de familia que lleva un macho cabrío, ¿sí? Macho, y si es una persona común del pueblo, ya sea hombre o mujer o joven o cualquiera del pueblo, entonces debía llevar una cordera o debía llevar una cabra. Igualmente, todos debían degollar el animal, debían hacer la transferencia del pecado, y con su sangre se mojaban los cuernos del altar del holocausto y el resto de la sangre al pie del altar, a diferencia del sumo sacerdote y de la congregación, que la sangre entraba y se mojaban los cuernos del altar del incienso y se asperjaba 7 veces la sangre en el velo que separa el lugar santo del lugar santísimo. Todo esto nos dice a nosotros que la paga del pecado es muy dolorosa, porque hay muerte, produce muerte, pero para nosotros hay esperanza. Dios extiende su gracia. El apóstol Pablo decía: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pues gracias a Jesucristo nosotros podemos recibir paz, podemos recibir salvación, porque aunque la paga del pecado es muerte, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, y el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad e intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y hasta aquí hemos llegado con nuestro capítulo número 4 del libro de... Amén, hermanos. ¿Estuvo bien claro el video? ¿Lo entendieron? ¿Se vio bien? Amén. Sí, excelente. Muy bien. Muy buena. Por explicación imposible, creo que estos videos nos ayudan a entender más y más la palabra. Siempre busco más, pero creo que este hermano es un poco más detallado, ¿no? Creo lo detalla bastante, y creo que siempre es bueno también tener una idea de cómo los demás hermanos que ministran la palabra también hacen entender este tipo de cosas que a veces uno no entiende. Y bueno, y sabemos que por cada pecado, por cada persona, por rango, creo que también había un tipo de sacrificio. Creo que todo era, por ejemplo, si el pastor cometía un error, un ejemplo, ¿no? Si el pastor cometía un error y tenía que sacrificar un tipo de animal, o sea, él como cabeza de la iglesia creo que tenía que pasar por un proceso diferente. Bueno, a la final todo era derramamiento de sangre, tenía que hacer quemar los intestinos, la grasa. Bueno, a la final todo terminaba en una carnicería, en una parrilla, ¿no? Por decir algo. Pero sí es algo, si lo llevamos a la actualidad, es una carnicería.
Es como ir al mercado y ver los intestinos, la carne ahí colgando, ¿no? Y bueno, eso es algo similar, ¿no? Y bueno, tengo unos nombres que me gustaría compartir que son significados. Por ejemplo, en el 4.2, en el capítulo 4, versículo 2, por hierro. Y cuando habla de hierro, significa involuntariamente. O sea, cuando alguien peca de forma involuntaria, eso es también conocido como hierro. El 4.3, expiación, como lo explicó ese hermano, dice expiación. La expiación es tapar o purificar. Holocausto, como lo habíamos dicho en el capítulo 1, es ofrenda quemada. Ya, el capítulo 9, en el versículo, perdón, en el versículo 9, dice, los 2 riñones, la grosura que está sobre ellos y la que está sobre los ijares. Los ijares son los lomos, ¿ya? Los ijares son los lomos. Y en el versículo 13, dice congregación, y la congregación es la comunidad, el grupo de personas que se reúne para poder celebrar o conmemorar el nombre de Jesucristo. Y bueno, ya como todos saben, en el versículo 31 dice grato, y cuando habla de grato significa agradable, en olor grato a Jehová. Amén. Bueno, mis hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo.